Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. En los mercados mundiales tuvimos una semana de recuperación ligera. La anterior había sido bastante mala, pero en términos muy generales, las bolsas adelantaron alrededor de entre el 1 y el 1,5%, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Sin embargo, llama la atención el Nikkei, que es el índice más importante de la bolsa de Japón, que lleva perdidas en las últimas 2 semanas los que había ganado prácticamente en las anteriores. Había tenido un repunte de repente de 10% y ya casi se lo terminó. Hay que decir que para finales de la semana que está terminando ya las cosas empezaron a mejorar, pero es el único índice que baja 2,5%. El dólar se fortalece con respecto a prácticamente todas las monedas. Contra el yen está en 111, contra el euro en 1.15 y con el peso mexicano pues está tocando niveles de 20.60, lo cual significó para el peso una devaluación del 1% y para el euro una devaluación del 0.30 con respecto al dólar. Eso en cuanto a los mercados. Pero ahora vamos a pasar a analizar la información más relevante que tuvimos y queremos empezar con México. Creo que hay 2 temas muy interesantes para tocar. Uno es la inflación que se reportó por todo el mes de septiembre, cuáles son sus repercusiones y qué implica, y también vamos a platicar algo sobre la reforma eléctrica. Pero yo quisiera empezar con el tema de la inflación. Jorge, por favor, ¿por qué no nos lo comentas? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, tuvimos dato de inflación de septiembre, 0.62% en el mes. Es un dato alto, que es el más alto que hemos visto en varios años. Y está muy influenciado ahora por el rebote en los precios de los gas. Y vemos otro tipo de presiones en energéticos y en mercancías por los cuellos de botella que han continuado en varias partes del mundo. Todavía sigue muy gran parte de la inflación importada. En términos anuales se vuelve otra vez al 6%. Y lo complicado es que no se ve que vaya a bajar en los próximos meses. Es muy probable que se mantenga alrededor del 6%, es el doble de la meta que tiene el Banco de México. Y cerremos el año quizá en 6.30, 6.40% de inflación, una inflación alta, y que vamos a ver bajar quizá hasta la segundo tercio del próximo año. Y ahora posiblemente no regresemos a los niveles cómodos para el Banco de México, que sería abajo del 4%, quizá hasta septiembre del próximo año. Oye, además esto me imagino que tiene implicaciones en la tasa de interés, o tendrá implicaciones, ¿no? A Banco de México le quedan 2 reuniones por celebrar este año, y lo que yo estimo, cuando menos, es que la tasa de interés pues va a subir en noviembre del 4.75 actual al 5, y muy probable terminemos en el 5.25, ¿no? Esa es la estimación que tenemos, 5.25 a final de año, y pues que siga subiendo quizá un poco más el próximo año, por 2 razones, porque para garantizar que baje la inflación y subirse al ciclo de alza de tasas que a fin del año que entra empezará la Reserva Federal. Claro, es lo más importante, porque aunque la inflación en México también sea transitoria y creamos que va a revertir hacia los niveles del 4% en julio, agosto o lo que sea, pues Banco de México ya no va a poder bajar la tasa, aunque la inflación bajara, porque justamente Estados Unidos va a estar a punto de entrar en el cambio de ciclo de alza en la tasa de interés de referencia de ellos, ¿no? Se debe de romper ya ese stand-by de 0 para llegar a 0.25 o a 0.5. Entonces va a estar con las manos muy amarradas Banxico y no va a poder retornar a tener tasas más suaves, ¿no? Efectivamente, y el tema de inflación es muy importante
por el efecto que tiene sobre la economía. Termina poniendo riesgos de frenar o de ponerle pie a la recuperación económica. Estamos apenas levantando todas las empresas en lo que se pueda, y con los precios altos te lastimas todas las finanzas de la población, de las empresas, y por eso es que hay esa preocupación. Todavía pensamos que es temporal, que la inflación sea alta, que va a bajar la inflación un poco en los próximos años, pero el hecho de que se esté alargando nos tiene a todos muy ocupados y preocupados. Sí, la inflación es como un impuesto muy perverso, que además los que más lo sufren son los que menos tienen, los que están atados a un salario fijo que no es revisable cada mes. Pero bueno, pues eso es lo que vimos de la inflación, y como bien dice, seguramente vamos a ver datos todavía malos en lo que resta del año. Ahora bien, quiero tocar el tema de la reforma eléctrica. Me preocupa por muchísimas cosas. Es nuevamente una señal en contra de los intereses del sector privado. No, el sector privado no le gustan los cambios, tanto al nacional como al extranjero. Aparte, esta ley, bueno, pues parece que es un enorme retroceso en relación a lo que habíamos venido logrando. Yo, por más que leo, no soy un especialista en el tema, pero no le veo ningún beneficio. Al contrario, le veo un montón de problemas. Ya sabemos, ya aprendimos a lo largo de la vida que los monopolios no son lo mejor, y que además el gobierno, el que sea, no es un buen administrador. Nunca han sido, no importa de qué partido haya sido el gobierno, nunca han sido buenos administradores. Entonces yo honradamente no lo entiendo. Este es un nuevo palo, si es que pasa, a la confianza de los inversionistas. Y a mí uno de los temas que más me preocupan en el país, y lo he venido diciendo, es que la inversión privada está estancada. La inversión total ha venido disminuyendo del 22% que teníamos en diciembre del 2018 en relación al PIB. Bueno, pues esta ha bajado al 19, al 18% actual. Y todos sabemos que para poder crecer en forma permanente arriba del 4%, la inversión total debería de ser cuando menos del 25% del PIB, y estamos cada vez más lejos de esa meta. Entonces, esta es nuevamente una política pública que, de prosperar, nos va a echar para atrás, y nos va a echar para atrás en cuanto a las posibilidades de crecer mejor, de desarrollarnos, y ya por fin empezar a invertir el sector privado, pues simplemente lo seguimos pateando, o lo sigue pateando el gobierno, ¿no? Con estas actitudes. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. Seguramente tú tienes argumentos más técnicos para decir qué opinas. No, mira, yo coincido totalmente contigo. Mi pensamiento es similar, pero más allá de eso, más allá de la ideología, más allá de pensar si la empresa pública o privada es mejor, creo que se pierde el objetivo, y el objetivo es tener un menor costo, tener un mejor precio al consumidor, a las empresas, ser más competitivo, generar más competencia en un sector clave para la economía, y eso no se discute. Entonces, yo no estoy en contra de fortalecer a la CFE. Lo que no me gusta es cómo plantean la reforma ahorita, porque es desregularlo, es darle todo el poder, y eso ya lo vivimos. El monopolio, este sector tiene que estar muy bien regulado en todos los sentidos, para el sector privado, para el sector público, garantizando siempre el objetivo debe ser bajar los costos, bajar la electricidad para ser más competitivo y generar más competencia en el sector. Para eso es lo que nos va a contribuir a la economía. Lo demás creo que es secundario y es política, ¿no? Bueno, y además es una ley que tiene efectos retroactivos, y eso no se vale. Eso es lo que más rechazan los inversionistas, ¿no? Porque si yo invertí con base en unas reglas, pues no me las cambies, ¿no? En fin, yo creo que es un tema bien delicado. Ojalá y no pase la famosa reforma eléctrica, y ojalá y el gobierno recapacite, porque yo honradamente no le veo los beneficios. Pero bueno, ¿cuál crees tú que sean los grandes riesgos que tiene México todavía este año? A ver, estamos a punto de terminar, entrando al cuarto trimestre. Yo, lo que más me preocupa todavía para mí es la pandemia. Es lo único que podría lastimar
esa meta que tenemos de crecer al 6% hoy. Sí, vamos a crecer al 6% este año porque Estados Unidos nos está jalando, pero lo único que la podía echar para abajo de alguna manera es si la pandemia se nos va de las manos, si seguimos fallando en los procesos de vacunación, si no seguimos adelantando. A mí, yo los niveles que veo de infectados y de muertes me parecen que todavía están demasiado altos y esto puede provocar que haya muchas actividades que no se desarrollen como quisiéramos empezar a verlas desarrollarse. Coincido contigo, ese es el punto o el riesgo más importante de descarrilarnos, de echarnos para atrás. Pero hay otro más preocupante o quizá igual de preocupante. ¿Cómo vamos a mejorar para adelante? Porque la pandemia nos puede echar para atrás, pero la falta de inversión, la falta de confianza, el que se alargue la inflación, este tipo de cosas lo que van a provocar es que nos estanquemos, que la recuperación y la normalidad no llegue como queramos y que estemos incluso por abajo de los niveles previos a la pandemia. Regresemos a crecimientos que no le contribuyen al desarrollo del país, a los 12%. O sea, a mí me preocupa, los riesgos más fuertes son en el mediano plazo, que no se les ven los incentivos para generar el crecimiento y el desarrollo que este país necesita. Pues sí, cuando vemos las proyecciones del crecimiento de México para el 2022, pues vemos que volvemos a caer a los niveles del 3%, que son cantidades que no son suficientes para reducir los índices de pobreza que tenemos, ¿no? México requiere mucho más de inversión para poder crecer más y de esta manera generar mucho mayores empleos. A lo mejor generamos este año 700,000, el año entrante 600,000, pero México requiere generar 1 millón de empleos formales que no lo estamos logrando. Entonces ahí quiere decir que lo único que nos puede salvar de eso es darle la vuelta a la parte de la inversión que desafortunadamente el gobierno la tiene olvidada. Muy rápido, en Estados Unidos hubo muchas noticias. ¿Por qué no comentas el famoso pleito del techo de la deuda que finalmente se resolvió en forma temporal, pero va a seguir molestando porque esta temporalidad pues simplemente patea el bote nada más a diciembre, pero ahí vamos a seguir teniendo ese problema que genera una enorme incertidumbre en los mercados, a pesar de que va a ser muy difícil que Estados Unidos llegara a tener un impago, ¿no? Sí, rápido, siempre nos pasa esto constantemente. Llegan a un techo de la deuda que está así legislado y se tiene que negociar para aumentar. Ahora, ya está negociado todos los incentivos que se vienen para seguir mejorando, saliendo de la crisis. Entonces, es un trámite político. Aquí el problema es que quieren discutir, aprovechar que tienen este techo de la deuda para aceptarse los republicanos para que se discuta el presupuesto del año que entra y sobre todo los incentivos de infraestructura y sociales para adelante. Pero los republicanos quieren que lo hagan por partes. Los republicanos quieren aceptar el de infraestructura, pero no quieren que les aumenten impuestos en los próximos años, etcétera, etcétera. Entonces, esta discusión la vamos a ver por los próximos meses. Va a ser política, va a generar volatilidad, pero sí creemos que van a terminar llegando a un acuerdo. Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva.